El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en nuestra vida cristiana podemos descubrir que hay una inmadurez. Pero ¿cómo la podemos descubrir? Cuando de hecho siempre estamos inconformes con la voluntad de Dios. Cuando en los acontecimientos de nuestra vida diaria no descubrimos la mano poderosa, amorosa y misericordiosa de Dios. Y esto sucede en muchos de nosotros. Por ejemplo, cuando hace frío, nos quejamos porque hace frío. ¿Y qué decimos? Ojalá ya se quite el frío, que ya venga el calorcito. Viene el calor y ¿qué decimos? ¡Ah, qué calor! Casi me ahogo. Ojalá y llueva para que se quiten los calores. Vienen las lluvias, que estamos en esta temporada, y ¿qué dicen algunas personas? ¡Ah, cómo llueve! Ojalá ya se quiten las lluvias. Y ahí es donde podemos descubrir una inmadurez, empezando en los acontecimientos de nuestra vida diaria, en los fenómenos naturales, que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Si en esto somos inconformes como los niños, porque hoy así dice el Evangelio, son como esos niños que se sientan en las plazas y se gritan unos a otros. Cantamos canciones tristes y no lloraron. Tocamos y no bailaron. Y en nuestra vida personal, a veces siempre estamos inconformes, porque entre más tenemos para pasar el día, más queremos. Podríamos decir somos insaciables, pero más bien somos inconformistas, cuando deberíamos de agradecerle a Dios por lo que estamos viviendo. Muchas cosas le pedimos a Dios porque no alcanzamos a descubrir todo lo que Dios nos da cada día, porque siempre estamos pensando como los niños. A un niño dale un dulce y te va a pedir más y más, y si le dejas la bolsa, se acaba la bolsa de dulces. Y así somos nosotros. Somos insaciables, somos inconformes. Entre más tenemos, más queremos. Y es que la inmadurez espiritual, la poca fe que tenemos, nos impide descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Siempre vamos en contra de la voluntad de Dios. Siempre estamos constantemente reprochándole,
reclamándole. Hasta hay gente que se enoja con Dios. Dicen, le dejé hablar a Dios, me enojé con Él, me peleé con Dios. Y yo irónicamente les digo, oye, ¿y quién ganó? Por lo menos ganaste tú. No, no gané. La inconformidad ocasionada por una inmadurez espiritual siempre nos lleva a no descubrir lo que Dios nos da cada día. Y cada día el Señor se hace presente en nuestra vida y nos da lo necesario para vivir y sobrevivir, que a veces nosotros no sepamos descubrir y administrar lo mucho o lo poco que Dios nos concede, pues ya es culpa de nosotros. Pero Dios siempre, como Padre providente, está al pendiente de sus hijos, como todo padre está al pendiente de los hijos. Por eso hoy el Señor reprocha la inmadurez de los escribas y fariseos, porque vino Juan el Bautista y dijeron, este es un endemoniado, por su manera de vestir y lo que se alimentaba. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe con publicanos y pecadores para atraerlos al reino de Dios, y dicen, este está endemoniado. No alcanzamos, y este pueblo, estos escribas y fariseos, no alcanzaron a mirar la presencia de un Dios que busca siempre salvar a la humanidad. Y así nos pasa a muchos de nosotros. En el caminar de nuestra vida, cuántas situaciones no hemos vivido, y más que descubrir la voluntad de Dios, siempre estamos inconformes, siempre estamos enojados, siempre le estamos reprochando a Dios. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando tenemos un familiar muy enfermo, donde médicamente dicen los doctores, pues ya no se le puede hacer nada, hasta aquí llegó la ciencia, llévenselo a su casa. Y ahí está el pobre enfermo postrado en cama, sufriendo las dolencias de la enfermedad, quizás hasta enllagado ya de estar acostado, de que ya no se mueve. Y cuando llega el momento de partir de este mundo a la casa del Padre, de aquel enfermo, muchas personas reaccionan con enojo. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te tuvo que morir? Y no alcanzamos a descubrir que Dios nos creó no para esta vida, sino para la vida eterna, que es necesario salir de este mundo para entrar a la vida verdadera, a la cual Dios nos creó y nos compró a precio de sangre en la persona de su Hijo Jesucristo. Y nos aferramos a aquel familiar enfermo, en fase terminal, y queremos que siga viviendo. Y yo me pregunto, ¿qué era mejor para ese enfermo? ¿Estar en este mundo sufriendo su enfermedad o estar gozando ya de la vida eterna? Pero como hay inmadurez en la fe, somos infantiles, pues siempre nos aferramos a nuestra propia voluntad sin descubrir qué es lo que Dios quiere en ese acontecimiento. Y quizás esta inmadurez de la fe, este comportamiento infantil de nuestra vida espiritual, quizás se deba a la falta de catequesis, a la falta de conocimiento de nuestra religión, de las Sagradas Escrituras. Quizás nos falte más estudiar,
porque muchos nos hemos conformado con la catequesis infantil, la cual nos dieron para recibir la primera comunión. Por ejemplo, en mis tiempos, nada más era la catequesis para la primera comunión. No había catequesis para la confirmación. Nos confirmaban niños de brazos pequeños. Hoy en día la iglesia está pidiendo catequesis para la primera comunión, catequesis para la confirmación. En mis tiempos, con que te supieras de memoria el catecismo, ya te daban el sacramento, aunque no comprendieras lo que habías aprendido. Y si aquel niño era muy listo, en 1 mes, 2 meses ya estaba preparado, pero no comprendía lo que había memorizado. Hoy en día son 3 años para recibir la primera comunión y muchos padres de familia se disgustan. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantos años? En mis tiempos, sí, a mí me llegó a encontrarme con esos padres de familia y les digo, en tus tiempos y en los míos. Pero mira, le voy a dar el sacramento a tu niño si me dices los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 de la Santa Madre Iglesia y los pecados capitales, que son 7. Ya te dije casi la última respuesta, son 7. Si me dices estos 3, te paso a tu niño. ¿Eso quieres para tu niño? La misma ignorancia que traes tú en la catequesis. Dime esto, respóndeme a lo que te he preguntado. ¿Por qué? Porque es muy necesario para hacer un examen de conciencia para tu confesión. Y hay gente que no sabe los 10 mandamientos, los 5 de la Santa Madre Iglesia, ni los 7 pecados capitales, que son esenciales estos para un buen examen de conciencia. Y los papás de hoy todavía se enojan. ¿Por qué 3 años? Y aún así llegan aquí los niños, me los traen para confesarlos. Les pregunto los 10 mandamientos, los 5 de la Santa Madre Iglesia, el credo, que es nuestra profesión de fe, y dicen, eso no me lo enseñaron. A ver, dime, yo confieso y el acto de contrición. ¿Y cuál es ese? A ver, papá, mamá, este niño no me ha contestado nada. ¿Dónde lo catequizaron? ¿Cuánto tiempo duró de catequesis? Yo así no lo puedo confesar. Para mí no está preparado. Pero es que el padre, vaya con aquel padre y aquel sacerdote que se aviente la responsabilidad. Yo no. Hermanos, por esa inmediatez que queremos recibir los sacramentos, vivimos sumergidos los católicos en una espiritualidad infantil, podríamos decir, y muy grotescamente, una mediocridad religiosa que nos hace no descubrir cada día qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Hoy pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber descubrir su voluntad y saber descubrir en los acontecimientos qué es lo que Dios nos está pidiendo en nuestra vida diaria. Que así sea. Que así sea.